Bueno, pues hasta ahora hemos estado trabajando con el pincel estándar, que es el pincel que ZBrush carga por defecto. Em, Este es un pincel que para determinadas cosas será el que usemos, pero para esculpir generalmente no es uno de los pinceles que yo use más. Entonces vamos a ir viendo pinceles según los vayamos necesitando. El tema de los pinceles varía mucho dependiendo de la persona. Hay artistas que se manejan con 4 o 5 pinceles y no usan más. Y hay otros artistas que usan muchos pinceles. Realmente los pinceles son vuestras herramientas. Em, Hay 4 o 5 pinceles que son muy utilizados y se usan a todas horas, y luego hay pinceles mucho más especializados. Entonces, bueno, conocerlos todos está bien porque dependiendo de lo que quieras hacer, puede que exista el pincel específico para ello, pero deciros que hay gente muy buena que con 4 o 5 pinceles hace casi de todo. Simplemente que llevará más trabajo o menos trabajo. Entonces, como decía antes, vamos a ir viendo pinceles según los vayamos necesitando. De momento voy a hablar de 2 o 3 pinceles que son los que vamos a necesitar de manera más habitual. Y bueno, según las necesidades, pues iremos hablando de otros pinceles. Entonces, el primer pincel del que quiero hablar es el Clay Tubes. Si seleccionamos este pincel se utiliza para generar masa, para generar volumen. Típicamente, si estamos modelando los músculos de una figura, este pincel es muy apropiado para marcar la forma de esos músculos, ¿no? Esto podría ser, por ejemplo, los deltoides de un hombro, ¿no? Entonces, esto podría simular las tiras de ese músculo. Generalmente lo que vamos a hacer cuando esculpimos es esculpir con uno de los pinceles y luego lo que se llama suavizar. ¿Qué es suavizar y cómo se suaviza? Si estando en cualquier pincel presionamos la tecla Shift, veréis que el cursor ha cambiado de rojo a azul. Eso significa que hemos entrado en modo suavizar. Si yo ahora aprieto, lo que hace es difumina esos trazos que yo he dado. Lo que está haciendo realmente es igualar los polígonos y genera un efecto de suavizado. Entonces es muy habitual marcar un trazo y luego suavizar. ¿De acuerdo? De la misma manera que cuando estamos esculpiendo con un pincel normal tenemos opciones sobre el tamaño del pincel y la fuerza con la que se aplica el pincel, suavizando es exactamente lo mismo. Puedo suavizar más fuerte presionando más fuerte o más débil presionando más débil. Además, fijaros que el parámetro de la fuerza, la Z intensity, para el pincel Clay Tubes está a 49. Cuando yo presiono la tecla Shift, el pincel me ha cambiado al Smooth y la Z intensity me ha cambiado a 100. Quiere decir que el suavizado se está aplicando con una intensidad de 100%. Si yo, manteniendo la tecla Shift activada para tener el suavizado activado, bajo la intensidad, pues ahora cuando suavice, ¿veis? Ya no lo aplica tan fuertemente como antes. Entonces, bueno, yo generalmente lo dejo a 100 y juego con la presión que yo ejerzo en la tablet, y si veo que es un suavizado excesivo, pues a lo mejor sí necesito venir a este parámetro y bajarlo. Pero esto va a ser algo que nosotros vamos a estar usando muchísimo, 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 sobre todo porque nuestras figuras falleras son muy estilizadas y no son modelos hiperrealistas. Para ese tipo de escultura más realista, en las fases finales, cuando estamos detallando,
el suavizado no se usa tanto porque tiendes a difuminar ese detalle. Sin embargo, nuestras figuras son muy lisas y vamos a querer superficies lisas y transiciones suaves, con lo cual el suavizado es algo que vamos a estar usando constantemente, constantemente. De hecho, los alumnos que comienzan con este curso suelen pecar de no aplicar suficiente suavizado y generan figuras pues con muchos bultos y muchas irregularidades. Y es porque no suavizan lo suficiente. Acostumbraros a hacer un trazo y suavizar, hacer un trazo y suavizar. No pasa nada por hacer un trazo excesivo. Luego suavizando se iguala todo. Y si tenéis que repetir el proceso varias veces, repetiremos ese proceso. ¿Vale? Entonces el primer... Entonces, este es uno de los pinceles que quería comentar, el Clay Tubes, y el otro pincel es el de mover. Si yo busco el pincel mover, pues este pincel es también muy útil. Este funciona pinchando una zona y arrastrando, lo que hago es mover esa zona de la geometría. ¿Vale? Entonces, este funciona de manera un tanto diferente al estándar o al Clay Tubes, porque aquí lo que estoy haciendo es mover la geometría ¿vale? Así funciona. Y ahora yo puedo suavizar. ¿Vale? Entonces, generalmente el pincel mover se usa muchísimo y en las fases iniciales del modelado para determinar los volúmenes generales. El Clay Tubes y variantes del Clay Tubes se usan para dar volumen, para generar masa. Y bueno, y luego seguiremos viendo otros pinceles según los vayamos necesitando. De momento lo dejamos aquí y en la siguiente lección hablaremos de la simetría y de cómo acoplar la figura a los planos ortogonales, algo realmente muy útil.